Agradezco al Señor por darnos la oportunidad de poder saludarnos también, desearnos una feliz Navidad. Realmente para nosotros la Navidad no es un asunto comercial, no es un asunto simplemente de festejo cualquiera, es más bien el recordar que nos nació un Salvador y es una manifestación del amor de Dios para nosotros. Disfrutar la Navidad más que de repente de la comida y el ambiente familiar, que hay que disfrutarlo. Gracias a Dios que podemos reunirnos como familia y disfrutar de un momento el cariño y la simpatía de la familia, pero más que eso, recordar que es por la misericordia del Señor, por la pura misericordia de Dios, que podemos tener la esperanza de la vida eterna, que podemos ser útiles al Dios creador y sustentador de este universo, y que podemos nosotros también difundir el mensaje de la salvación a otras personas. Es cierto que cada vez el mundo se olvida del nacimiento del Señor Jesús para celebrar no sé qué. Sin embargo, todavía Dios tiene un pueblo y ese pueblo debe estar preocupado por difundir el mensaje. Ese pueblo debe estar preocupado por darle a Él las alabanzas y la gloria que se merece por habernos dado un Salvador. Esta mañana quiero tratar algunos asuntos que tienen que ver con los acontecimientos alrededor del niño en Belén. Casi todos los pasajes que han sido mencionados en esta mañana o que yo voy a mencionar ya se han leído. Sin embargo, pues vamos a volverlos a leer en algunos casos, simplemente para traer a nuestra memoria ese énfasis que en esta mañana queremos darle. Hay acontecimientos alrededor del niño de Belén que son evidentes, que están refiriéndose a su deidad. Ese niño de Belén no es un niño cualquiera. Ese niño de Belén es Dios encarnado para poder ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para poder darnos salvación a nosotros. Yo puedo orar, usted puede orar y ir al mismo trono de la gracia de Dios y hablar con Él con toda confianza, abrir su corazón, vaciar sus pensamientos, sus sufrimientos, sus penas, porque Él lo va a entender perfectamente bien. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente bien. Por eso se hizo humano, 100% humano, para poder entendernos a nosotros y morir en la cruz de Calvario por nosotros. Así que le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Vamos a tener un momentito de oración y luego vamos a entrar en estos versículos que, como dije, la mayoría ya han sido leídos, pero queremos estudiarlos, meditarlos, especialmente por esto que acabo de decir. La Navidad es para nosotros un acontecimiento de la misericordia de Dios. No es simplemente una fecha comercial ni un festejo cualquiera. Es la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de reunirnos en esta mañana. Seguramente muchos de nosotros estaremos cansados porque anoche hemos estado con la familia, disfrutando del cariño familiar y también seguramente hemos hablado y reconocido de tu gracia y tu bondad para con nosotros. Y en algunos casos tal vez estamos cansados, oh Dios, y tal vez el sueño nos va a querer ganar. Sin embargo, Padre Santo, queremos rogarte que tu palabra hable a nuestros corazones, hable a nuestro entendimiento, hable a nuestro raciocinio, oh Dios, y mueva nuestra voluntad para que podamos servirte a ti como tú te mereces. Queremos conocerte más,
para servirte mejor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Lucas y vamos a leer los primeros 6 versículos, no de inmediato, no seguido, pero al menos quiero que los veamos. Ya han sido leídos, creo que más de una vez en esa mañana. Sin embargo, pues es importante lo que dicen estos versículos. Así que vamos a volver al libro de San Lucas, el capítulo 2. La primera cosa que nos dice aquí el capítulo 2 dice que aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Es todo lo que se dice. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Qué lo movió a promulgar este edicto? ¿Quién sabe? ¿Cuál era la razón que él tenía? Tal vez un censo, quería saber el tamaño de su dominio, o quién sabe qué. No queremos especular en esa mañana, pero dice que se editó se dio un edicto de parte de Augusto César. Ahora miren lo que dice en cuanto a este edicto. Dice así, que todo el mundo fuese empadronado. Que todo el mundo fuese empadronado, es decir, todo su dominio tenía que ser empadronado. El versículo 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora, aquí está lo interesante, que esta pequeña familia, José, María, pues iban a tener un bebé. Y dice que María estaba bien avanzada ya en su gestación, porque el siguiente versículo nos va a decir, el versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Belén, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Dice que por eso se fueron a Belén, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿qué? Encinta o embarazada. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, cuando estaban en Belén, para ser empadronados, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, María tenía que dar a luz. Ahora, no es casual. No hay nada en los planes de Dios que sea casual. ¿Qué le motivó a Augusto César a hacer este censo dar esta ley? ¿Quién sabe? Sin embargo, pues, en los planes de Dios, que nunca fallan, que jamás son casuales, estaba que nazca nuestro Salvador. Versículo 6 otra vez. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. María dio a luz. Valía la pena, simplemente por razón de tener un dato más ahí en su Biblia, subraye su hijo primogénito. No dice su hijo unigénito, dice su hijo primogénito. María fue una virgen que fue embarazada, por decirlo así, por la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, pues ella posteriormente, pues tuvo una familia, como se puede ver en el resto del Nuevo Testamento. Hijos le nacieron, algunos hermanos del Señor Jesús, que crecieron con él, no reconocían su ministerio hasta después de su muerte. Todo eso lo encontramos en la palabra del Señor. Por eso es que quería que subrayen esa declaración ahí. Ahora vale la pena que veamos por qué en Belén, aunque Lucas nos dice aquí en el versículo 6, dice que en Belén por cuanto era de la casa y familia de David, todavía hay otras razones
importantísimas para que el Señor nazca allí en Belén. Son las profecías. Ahora, estamos yendo hacia lo que dije, cosas que suceden alrededor de este niño nacido en Belén que evidencian su deidad. No es un niño cualquiera, es Dios, vestido de humano, para poder morir por los humanos y salvarnos así del pecado y sus consecuencias, no solamente de las consecuencias actuales, sino de las consecuencias eternas. En otras palabras, librarnos del mismo infierno. Así que vamos al libro de Miqueas, el capítulo 5, y vamos a ver aquí una cita relacionada precisamente con lo que se nos dice en el libro de San Lucas. Miqueas, el capítulo 5, y el versículo, vamos a leer los versículos 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirás en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde saldrá el Señor de Israel? ¿De dónde o a dónde va a nacer el Rey de Israel? De Belén. Ahora se dice que en Israel hay más de un Belén. Así que para que no haya ningún error, entonces se dice que es Belén Efrata. Más exacto no podría ser el Espíritu Santo. Así que qué importante es lo que acabamos de leer. Ahora, esta cita bíblica, esta profecía, no es algo que fue escrito una semana antes del nacimiento del Señor Jesús. No, es una profecía. De ahí va a salir el rey. De ese pequeño pueblo va a salir el Señor de Israel. Así está escrito. Ahora, qué interesante que si vamos al libro de San Mateo, capítulo 2 también, vaya por favor rápidamente, San Mateo capítulo 2, esto que acabamos de leer en el libro de Miqueas, lo encontramos también aquí en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 2. Y vamos a ir rápidamente al versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ahora no vamos a leer el resto porque voy a utilizarlo otra vez un poquito más adelante. Pero lo que está sucediendo aquí es que los magos del oriente habían llegado hasta el palacio buscando al recién nacido rey. Y entonces, pues, dice que César se preocupó. ¿Qué está sucediendo? Y entonces llamó, dice, a los sacerdotes, es decir, a las autoridades religiosas para preguntarle qué está pasando, qué es esto. Y entonces, por eso es que leemos en el versículo 5, ellos le dijeron, van a ser en Belén de Judea, por cuanto así está escrito, ¿por quién? Por el profeta. No es una casualidad, es el plan de Dios. Tenía que nacer allí en Belén, una pequeña ciudad que Miqueas dice, no te pongas triste, no eres lo peor, no eres la última rueda del coche, porque de ti va a salir el Señor de Israel. Y mire lo que dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá, ¿qué? Un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora hay muchas cosas que podríamos mencionar respecto a esto, pero quisiera aprovechar simplemente esta última declaración de esa profecía. Muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, tal vez nos consideramos como Belén, es decir, el pueblo más chiquito de todo Israel, quizá el pueblo más insignificante. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Cristo cuando nuestra vida no tenía valor alguno? ¿Cuántos hemos venido al Señor cuando de repente hemos estado a punto de suicidarnos, quitarnos la vida porque no teníamos razón para vivir? Pero es que lo que le dio valor, importancia a Belén en la profecía y en la historia humana es nada menos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Allí nació el Señor de Israel. Ahí nació el Rey de Israel. Ahí se hizo realidad el plan de Dios. Nacer vestido de humano para poder morir en la cruz del Calvario por nosotros. Eso le dio prestancia a Belén. Cada año se habla de este pueblito pequeño donde nació el Salvador. Igual sucedió con nosotros. Cuando no teníamos de repente ningún valor, o cuando ya no teníamos razón para vivir, encontramos a Cristo en nuestra vida y le aceptamos como Salvador personal. Y a partir de ahí nuestra vida obtuvo valor, importancia. No solamente como que nos sentimos mejor o aliviados del pecado que el Señor nos ha perdonado, sino por el hecho de que somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos instrumentos de Dios. De pronto somos importantes para Dios en este mundo. Pero es por la presencia de Cristo en nuestra vida. Yo no sé si entre nosotros hay en esta mañana alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal, pero recibe en tu vida. Y verás entonces que a partir de la presencia de Cristo en tu vida, todo, absolutamente todo, va a cambiar para ti. Nació entonces Cristo en Belén, se cumplieron las Escrituras con eso, y la Biblia nos va a decir que ese niño que nació ahí no era un niño cualquiera. Busque por favor rápidamente en Isaías capítulo 9 y pasamos ya a otro asunto. Isaías capítulo 9, para que podamos ver con claridad lo que se nos dice aquí respecto a ese niño que nació en Belén. Busque Isaías capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 6. Versículo 6. Bien, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No dice sus nombres serán, es más bien que su nombre. Y entre ellos, ¿qué se dice? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Sí, ese niño que estaba naciendo o que nació allí en Belén y que tal vez no tuvo un lugar bonito donde nacer, porque la Biblia nos cuenta también que nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Es decir, un pesebre es una cajita donde ponían la comida para los animales y ahí, esa fue su cuna. Pero ese bebé era el cumplimiento de las profecías respecto al Salvador, Dios hecho hombre para salvarnos. El segundo acontecimiento alrededor del niño de Belén, que evidencia su deidad, es lo que sucede en el libro de San Mateo, el capítulo 2. Vamos por favor rápidamente a San Mateo, capítulo 2. Y tiene que ver con este asunto de los magos. Me gusta mucho ese villancico que el grupo coral cantó, ¿no? Vamos reyes, 3 a Belén. Ahora, no se dice que eran 3, la Biblia no menciona que eran 3. La canción y tal vez la tradición dice que eran 3, pero la Biblia no menciona. Lo que se menciona es más bien que sí presentaron 3 regalos, y de los cuales también quisiéramos mencionar brevemente. Pero vamos rápidamente a lo que se nos dice aquí en capítulo 2 y el versículo 2. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, pues aunque siempre el hombre ha sido religioso y ha procurado adorar otras cosas que no es Dios, todavía cuando un hombre conocía a Dios, no permitía que se le adore, porque la adoración le pertenece ¿a quién? A Dios. Por eso es que el diablo fue echado del huerto, porque pues quiso ocupar el lugar de Dios, ser adorado como Dios. Qué interesante que lo que encontramos aquí es que los magos vinieron para adorarle. Ahora, algunos tratan de decir también que por ahí la expresión adorar aquí no significa reconocer su deidad, sino más bien simplemente pues manifestar su respeto. Pero lo que yo encuentro en la palabra del Señor es que vinieron ¿para qué? Para adorarle. Ahora, vamos a ir rápidamente a algunos pasajes para que podamos ver con claridad de que el hombre de Dios siempre ha tenido en su mente que la adoración le pertenece al Señor. Y no debemos permitir jamás que el diablo ponga en nuestros corazones orgullo, vanidad, el intento de que se nos reconozca por lo que estamos haciendo. Si estás sirviendo al Señor, amén, hazlo con mucho gusto. Reconócete, como en el caso de Belén, que tal vez has venido al Señor cuando no tenías ninguna intención más de vivir, y la presencia del Señor en tu vida cambió todo. Pero agradécele simplemente por utilizarte como un instrumento útil. Jamás
quieras ser reconocido o intentes que se te adore en alguna manera por lo que estás haciendo. Vamos rápidamente, por favor, al libro de los Hechos, el capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 25. Hechos, capítulo 10 y el versículo 25. El resto de la historia usted lo conoce. Por razón de tiempo no vamos a demorarnos más en explicar esto. Pero el versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué? Y postrándose a sus pies, ¿qué quiso hacer? Adorar. Adorar. Postrándose a sus pies quiso adorar. ¿Quién? Cornelio. ¿A quién? A Pedro. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. En otras palabras, Pedro podría haberse quedado ahí mirando a Cornelio de rodillas delante de él y decir: qué importante soy. Todavía considerando lo siguiente: si usted ha leído un poco, ¿quién menospreciaba a quién? ¿Los judíos a los romanos o los romanos a los judíos? Los romanos a los judíos. Y aquí, ¿quién está de rodillas ante quién? Cornelio, un romano, está de rodillas ante un judío. Y Pedro podría haberlo dejado ahí y decir: qué importante que soy, ¿verdad? Pero en la mente y en el corazón de Pedro estaba la verdad que acabamos de mencionar. La adoración le pertenece a Dios. La adoración es de Dios. Y entonces Pedro inmediatamente le dice: levántate, yo también soy hombre. Corramos a otro acontecimiento. Vamos rápidamente al libro de Hechos también, el capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Y vamos a los versículos 13 hasta el 18. Hechos, capítulo 14, los versículos 13 hasta el 18. También usted puede leer el resto de la historia, porque no tenemos mucho tiempo ahora. El versículo 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer ¿qué? Sacrificios. Ahora estamos hablando entonces de adoración. Querían ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron, dice, a la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16. En las edades pasadas era dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Así también no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese ¿qué? Sacrificios.
Una multitud tratando de adorar a Pablo y Bernabé por lo que habían hecho. Disculpen. Habían hecho un milagro y entonces el pueblo estaba reconocido les llamaban a ellos Júpiter, es decir, dioses, y querían entonces adorarlos. Y mire el terror de Pablo y de Bernabé cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo allá afuera con tantos toros y guirnaldas que habían traído delante de ellos. No se quedaron tranquilos. Dice que se lanzaron a la multitud para impedir. Y difícilmente, ahora no les fue muy bien posteriormente, lea el resto de la historia, no les fue muy bien. Porque sucedió que de querer adorarlos querían después matarlos. Pero, pues, de todos modos, qué importante. Gracias, hermano. Muy agradecido, hermano. Qué importante es lo que acabamos de leer. Vamos a otro caso más. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Lo que estamos viendo en estos versículos es que la adoración le pertenece a Dios. Y los magos del oriente vinieron hasta esa pequeña ciudad llamada Belén de Efrata. ¿Para qué? Para adorar al niño que había nacido. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, por favor. Y vamos a leer el versículo 10. También usted puede leer el contexto en casa. El versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Que está escribiendo aquí es nada menos que Juan. Y Juan dice que se postró a los pies del ángel que estaba hablándole. Dice, ¿para qué? Para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Y quién está diciendo esto? Un ángel. Ya no es un romano. Ya no es gente, por decir así, de un pueblo pequeño. Es más bien, ¿quién? Un ángel. Y el ángel dice que le dijo aquí, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién? A Dios. Adora a Dios. Porque a Él le pertenece la adoración. Vamos al capítulo 22. Capítulo 22. Y el versículo 9. El versículo 9 va a decir así: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Y estamos hablando ya de otro acontecimiento. Dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Oh, hermanos, ese niño envuelto en pañales, echadito allí en un pesebre, no es un niño cualquiera, ni ha nacido en Belén por casualidad. Es el plan de Dios, el único plan de Dios para nuestra salvación. Es Dios mismo. Y lo afirmamos porque Cristo aceptó la adoración. Y la adoración le pertenece a Dios. Volvamos por favor rápidamente al libro de San Lucas, el capítulo 2. Simplemente para mencionar, porque ya el tiempo nos ganó. San Lucas, el capítulo 2. Otro día, cuando hablemos
de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, seremos más extensos, pero ahora quisiera que volvamos al capítulo 2 del libro de San Lucas y vamos al versículo 10. También se leyó hace un rato en la presentación de los musicales y lo que estamos viendo aquí es la visión que tuvieron los pastores. El versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Ahora, eran pastorcitos que estaban cuidando su rebaño. Así lo va a leer usted en el versículo 8. Sería interesante considerar esto. ¿A qué se dedicaba Israel primordialmente? ¿A qué? ¿A la agricultura? ¿A la ciencia? ¿Qué eran la mayoría de ellos? Pastores. ¿Y por qué a este grupito de pastores y no al resto de los pastores? No se nos dice, pero lo más probable es que tengamos en consideración lo siguiente. Primordialmente, ¿qué se ofrecía en los sacrificios? Corderos, ovejas, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo más probable es lo siguiente. Recuerden que del libro de Éxodo en adelante se ve esto. Los sacrificios primordialmente eran de ovejas, corderos, que representan al Cordero real, nuestro Señor Jesucristo. Pero no era cualquier cordero. No se entraba al corral y se agarraba un cordero para llevarlo a sacrificar. No. Tenía que ser, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Sin mancha. Y por eso es que esos corderos generalmente pues se separaban y se les daba una atención especial, una alimentación especial. Se cuidaba que no estén enfermos. ¿Por qué? Porque están representando al sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y es probable entonces que se les presentó a este grupo de pastores porque ellos estaban cuidando ese rebaño especial de los corderos y las ovejas para el sacrificio. Y por eso es que les dicen, vayan a Belén y vean el cumplimiento de las Escrituras. Ha nacido el Cordero perfecto. Por favor, en el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, nosotros tal vez no entendamos mucho eso, pero hay que recordar que en la mente del judío, y los pastores eran judíos, pues todo esto estaba perfectamente claro. Así que, mis queridos hermanos en el Señor Jesús, estos acontecimientos alrededor del niño de Belén nos muestran su deidad. Dios con nosotros. Por eso le pusieron Emmanuel. Y por eso es que Isaías va a decir, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pongámonos de pie, por favor, para terminar en oración. Yo no sé si esta mañana o esta tarde, hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Deja que Cristo tome posesión de tu vida. Dale lugar al Señor en tu mente y en tu corazón.
recíbelo como tu Salvador personal. Te lo digo porque así lo dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hubiera alguno aquí en esta mañana que dice: pastor, ore por mí, por favor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que Él nazca, por utilizar un término, quiero que Él nazca esta tarde, aquí, en mi vida. Ilumine mi vida, cambie mi vida, le dé valor a mi vida. Pero quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí? ¿Ven? Ok. ¿Habrá alguien más? Si ya conoces a Cristo en tu corazón, pues entonces recuerda, hay un mensaje que debes llevar. La humanidad se hunde en su corrupción y en su perdición por desconocer al Salvador. Tú puedes llevarle el mensaje. Padre eterno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias porque estamos recordando en esta fecha el nacimiento de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por tus planes, que son perfectos, oh Dios. Gracias por amarnos. Gracias por el Señor Jesucristo, que nos evidencia tu gracia, tu amor, tu bondad. Gracias por salvarnos, oh Dios. Te rogamos que te seamos útiles. En el nombre del Señor Jesús.